Ok, buenas noches. Agradezco a los organizadores al haberme invitado a compartir con ustedes sobre lo que es la clave amarilla. Este, bueno, la clave amarilla es un sistema de alarma, es un esquema de trabajo para enfrentar la emergencia obstétrica mayor, que es la sepsis en las gestantes. En realidad, las claves son un sistema de errores y funciones que hace que el equipo de salud, ¿no?, el que trabaja en un determinado establecimiento, trabaje en equipo, trabaje de una manera coordinada, con la aplicación de guías clínicas, ¿no?, que están resumidas en listas de chequeo, con técnicas como lo que es la comunicación efectiva, ¿no?, en situación de estrés. La idea de prepararnos a nosotros es justamente enfrentar las emergencias obstétricas mayores que causan muerte materna. No todos sabemos la clave roja, que es causa de muerte materna por hemorragia, la clave azul por hipertensión del embarazo, y la clave amarilla trata de reducir lo que son las muertes por infecciones en la gestante. Bueno, pero ¿cómo se presentan estas emergencias? Las emergencias obstétricas mayores, ¿no?, se presentan súbitamente de un momento a otro y de una manera muy esporádica. Y es justamente por estas características que estas emergencias obstétricas muchas veces cogen al equipo de salud, el equipo de guardia desprevenidos, no atentos, y cuando se dan cuenta ya pasó tiempo, y esto produce morbilidad materna y produce mortalidad materna. Es por eso que se han establecido las claves roja, azul y amarilla. El equipo de salud, ¿cómo enfrenta estas emergencias obstétricas, ¿no? Para esto, nosotros respetamos el personal, que supuestamente es un personal que tiene que estar capacitado en detectar estas emergencias obstétricas, capacitados en actuar y saber qué hacer de una manera rápida, oportuna. Tiene que haber un equipo a la mano, un equipo disponible, y este equipo tiene que estar funcionando, y el personal de salud tiene que estar capacitado en manejar este equipo. Y hay sistemas de apoyo también que son importantes para enfrentar estas emergencias obstétricas, como la sepsis materna, que es el laboratorio, ¿no?, que tiene que procesar rápido las muestras. UCI, porque de repente estos pacientes vienen delicadas y van a pasar después de esa operación, después de dar el tratamiento a UCI, y banco de sangre, porque a veces también quedan con problemas de anemia, problemas de plaquetas. Entonces, estos pacientes necesitan el apoyo de estas unidades, de estos sistemas de apoyo. Nosotros, como equipo de salud, todos humanos, podemos fallar, y en situaciones de estrés con mayor razón. Y encima, si que trabajamos en un hospital grande, complejo, que tiene muchos sistemas, y estos, ¿no?, como vamos a ver, tienen que actuar al unísono con el equipo de salud. Entonces, todo esto hace que el sistema de atención de estas emergencias obstétricas puede ser vulnerable, ¿no? Y acá suceden los errores, ocurren las tardanzas, las demoras, y lamentablemente, cuando no se actúa a tiempo, no tenemos morbilidad materna extrema o mortalidad materna. Entonces, para enfrentar estas emergencias obstétricas, ¿no?, el establecimiento de salud tiene que estar preparado. O sea, no solo es que el personal esté capacitado y que el kit esté disponible, no, el hospital tiene que estar preparado para enfrentar eficazmente, de una manera oportuna, estas emergencias obstétricas. En caso de la sepsis materna, también, ¿no?, tiene que estar preparado el establecimiento de salud. O sea, el personal tiene que estar capacitado, el personal tiene que saber qué hacer en estos momentos. Los sistemas preparados, entonces el sistema de alarma, o sea, cómo dar la alarma. Si detectamos una paciente que está en nuestro establecimiento y tiene signos o sospechas de sepsis, hay que dar la alarma, ¿no? Damos la alarma. ¿Cómo damos la alarma? Puede ser por perifoneo, puede ser por timbre, puede ser por celular, ¿no? Tiene que estar preparado el establecimiento y determinar cuál es el sistema de alarma. Y esto tiene que ser conocido por todo el equipo de salud. El personal de respuesta, el personal tiene que estar entrenado, ¿no? Una vez que escucha la alarma, tiene que acudir donde está sucediéndose la emergencia y tiene que saber qué hacer en ese momento, ¿no? De nada vale que todo el mundo vaya, todo el mundo esté ahí, ¿no?, y sin saber qué hacer, cómo ayudar. Los kits tienen que estar disponibles,
¿no? Como digo, con los medicamentos sin vencer, con los equipos en buen estado, ¿no? Las listas de chequeo, los algoritmos de manejo, todo en este kit, ¿no? Y los sistemas, ¿no? Banco de sangre, laboratorios, sala de operaciones, la unidad de cuidados intensivos, ¿no? O UBI tienen que estar preparados para enfrentar de una manera oportuna estas emergencias obstétricas. Ahora, enfocándonos un poquito más en lo que ya es la clave amarilla, ¿no? La clave amarilla es fundamental para disminuir la morbilidad materna por sepsis, ¿no? Que es la tercera causa de muerte materna en el Perú y en todo el mundo. Como vemos acá en este cuadro, ¿no? De causas de muerte, de muerte materna según en el Perú de 2015 a 2022, ¿no? La infección obstétrica, sepsis, ¿no? Es la tercera de las causas directas. Acá tenemos las causas de mortalidad materna en salud. Desde 2014 a 2021, la sepsis, ¿no? 13% es la tercera causa de muerte materna. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar este daño. ¿Qué es la sepsis materna? La sepsis materna es una condición que pone en riesgo la vida de la mujer. Está definida como una disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, parto, posaborto o el periodo de posparto, o sea, hasta los 42 días posparto. ¿No? Esta es la definición que se da en la guía de práctica, ¿no? Del Instituto Nacional de Salud, una guía del 2018. ¿Y qué está pasando con la sepsis materna a nivel mundial? ¿No? La Organización Mundial de la Salud comunica que al año hay 5.2 millones de casos a nivel mundial. Es la tercera de causa de muerte materna e incrementa la morbilidad materna, pues se estima que por cada paciente que fallece existen 50 con secuelas o complicaciones secundarias a la sepsis. A nivel mundial hay bastante trabajo, ¿no? Para parar la sepsis materna y neonatal. Entonces, ¿qué definiciones tenemos que manejar para esto? Lo primero es sospecha de sepsis, o sea, cuando nosotros sospechamos que una gestante o una puérpera pueda tener sepsis, ¿no? Entonces, cuando sospechamos la presencia de un proceso infeccioso y más de los siguientes criterios del SOFA obstétricamente modificado, ¿no? Que es lo que está manejando ahora, o el antiguo, ¿no? El SIRS obstétricamente modificado. El siguiente paso es confirmar la sepsis. ¿Cuándo confirmamos que una gestante o puérpera está con sepsis? Cuando tiene la presencia de una infección confirmada más signos de disfunción orgánica, o sea, con los criterios del SOFA, ¿no? 2 criterios de la escala del SOFA, que más adelante lo vamos a ver. Y choque séptico es una paciente gestante o puérpera con sepsis más hipotensión persistente a pesar de reanimación hídrica adecuada, para lo cual requiere manejo de vasopresores para mantener por lo menos una presión arterial media mayor o igual a 65 o presenta niveles de ácido láctico mayores de 2 milimoles por litro. Estos son los criterios del SIRS antiguo, que también todavía se pueden usar para activar la clave amarilla. Por ejemplo, una gestante o puérpera con una infección conocida o sospechosa que desarrolla signos sistémicos de inflamación y disfunción orgánica, ¿no? Los SIRS obstétricamente modificados. Nosotros sabemos que el embarazo trae consigo unos cambios en la fisiología de la mamá, ¿no? O sea, una gestante, la frecuencia cardíaca es mayor que una no gestante, la frecuencia respiratoria igual. Entonces, por eso, ¿no? Los criterios SIRS son criterios modificados para una gestante, y están acá, ¿no? Temperatura oral, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, frecuencia glóbulos blancos. En el 2016 no se desarrolló el tercer consenso sobre sepsis, ¿no? En el cual definieron a sepsis general con una disfunción orgánica debido a una respuesta del huésped o una infección que pone en peligro la vida. Y en este consenso no se dejó de hablar de sepsis severa, ¿no? Porque este término era redundante porque la sepsis de per sí y es un estado severo de una infección, ¿no? Y se introdujo el criterio de sospecha de infección, ¿no? Se sospecha de sepsis, ¿no? Y esto calculado medido por los criterios del SOFA, ¿no? Que están acá, ¿no? Los criterios del SOFA, ¿no? Que son frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, alteración del sensorio y presión arterial sistólica menor de 100. Esto es para una paciente no gestante. Y estos son los criterios para del QSOFA para una paciente
que está gestando, ¿no? Como ven, son distintos, ¿no? Acá la presión arterial es menor de 90, la frecuencia respiratoria mayor de 25, y bueno, igual lo que es la alteración mental. ¿En qué pacientes nosotros tenemos el deber de sospechar que pueda tener sepsis, ¿no? Entonces, por ejemplo, una paciente antes del parto, ¿no? Una paciente que viene con aborto séptico, el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer es ver si tiene criterio de sepsis, porque puede ser un aborto séptico nada más, pero también puede estar ya séptica. Entonces, ¿cómo sabemos? Con los criterios del Q-SOF, ¿no? Frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica o alteraciones en la conciencia. Antes del parto, tenemos que sospechar en pacientes que vienen con coriomionitis, con neumonía o con influenza, pielonefritis, apendicitis con las causas más frecuentes. En una gestante que está en trabajo de parto o está por parto inmediato, pensar en si tiene coriomionitis, endometritis, no neumonía, pielonefritis, ¿no? O tiene una infección de la herida operatoria. Y posparto, igual neumonía, pielonefritis, ¿no? Una infección de la herida operatoria, una infección de la cicatriz operatoria, una cesárea, mastitis o colicistitis. En general, en toda paciente gestante o puérpera que nosotros vemos que tiene una infección, siempre tenemos que ver la posibilidad de que que esa infección vaya más allá y que ya sea una sepsis. Tenemos que tener la sospecha que es de vital importancia para evitar, ¿no?, que la paciente pase a mayores y pueda fallecer. ¿Qué factores de riesgo existe para una paciente haga sepsis, ¿no? Anteparto, la anemia, un World ratio de 3.4, edad mayor de 35, obesidad, falta de control prenatal, ¿no? Primigesta, enfermedades preexistentes, antecedentes cesárea previa, y aquí están todos con su ratio, ¿no? Antecedentes de fiebre o de uso de antibióticos 2 semanas previas a la evaluación médica. Mira, un World ratio de 12.07. Factores de riesgo intraparto, el RPM prolongado, realizar más de 5 tactos, ¿no?, el parto instrumentado. Complicaciones del parto, desgarros, ¿no?, perianales, desgarro del ángulo de histerorrafia, dificultad para extracción fetal, lesión vesical o uretral, ¿no?, problemas que pueden causar sepsis. Factores de riesgo para el choque séptico, antecedente de preeclampsia, hipertensión arterial crónica, embarazo múltiple, hemorragia postparto. Factores de riesgo para la muerte materna, ausencia de tratamiento antibiótico. Mire, hay estudios que indican si uno retrasa el inicio de dar antibiótico en una paciente con sospecha de sepsis, se incrementa drásticamente el riesgo de morir de esa gestante. Mira, acá hay los ratios de 22.7. Enfermedades concomitantes, la anemia, 13.5, la inmunosupresión. Y el principal factor de riesgo, ¿no?, es la cesárea no programada, ¿no? O sea, la cesárea de urgente es el factor de riesgo independiente más importante para sepsis materna. Bien, este es el cuadro del Q-SOFA modificado para obstetricia, ¿no? Entonces, cuando confirmamos una sepsis en una gestante o una puérpera, ¿no?, cuando esta tiene una infección confirmada, puede ser pielonefritis, puede ser coriomionitis, puede ser colicistitis, cualquier infección, ¿no?, y a los cuales se asocia signos de disfunción orgánica. ¿Cómo sabemos que tiene disfunción orgánica? Con esta tabla, ¿no?, de la evaluación de falla orgánica modificada para obstetricia, el ONSOF, ¿no?, que acá ven, ¿no?, está el PAFI, las plaquetas, bilirrubinas, presión arterial, estado de conciencia y creatinina. Con esto vemos, ¿no?, los niveles, y basta que tenga 2 puntos, ya estamos pensando que esta paciente tiene sepsis. Shock séptico, paciente con criterios clínicos de sepsis, o sea, la anterior, ¿no?, que tiene una hipotensión persistente a pesar de que se le ha hecho una reanimación hídrica adecuada y que esta requiere uso de vasopresores para mantener una presión arterial media igual a 65. O tiene niveles de ácido láctico mayor de 2 milimoles por litro. Nosotros sabemos que la presión arterial media es la más importante de todas porque esta es la presión con que se sabe que se están irrigando las células de todo el organismo. Si nosotros, a causa de una sepsis, tenemos presiones arteriales
menos de 65, ya está habiendo muerte celular en nuestro organismo. Entonces, cuando mayor tiempo pasa en shock séptico, ¿no? Vienen los problemas más adelante, ¿no? Muerte de morbilidad y mortalidad. Esa escala de riesgo, ¿no? Es utilizable también en los establecimientos de primer nivel, ¿no? En los cuales calculando, ¿no? Estos signos vitales, ¿no? La temperatura, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, el conteo de glóbulos blancos, neutrófilos, ácido láctico, podemos nosotros predecir si una gestante va a necesitar ser manejada en UCI, para la cual la tenemos que referir inmediatamente. Si evaluamos una gestante y hay más de 6 puntos, hay que referir inmediatamente a esta gestante o puérpera a un hospital que mantenga UCI. Bien, ¿cuándo activamos la clave amarilla? ¿No? Y esto es de acuerdo al nivel donde uno está trabajando, de acuerdo al nivel del establecimiento. Si estamos en un establecimiento nivel 1, se activa la clave cuando sospechamos sepsis. ¿Quién activa la clave? El profesional capacitado, ¿no? Que reconoce que una paciente con una infección tiene los signos de sepsis, ¿no? Y que con los criterios del QSOF obstétricamente modificado, nos vemos, evaluamos su frecuencia respiratoria, si es mayor de 24, si su presión arterial sistólica es menor de 90, y si tiene alteraciones de conciencia, ¿no? Ahí bastan con 2 y ya es una sospecha de sepsis. En ese momento se activa la clave amarilla y como es un establecimiento de primer nivel, no podemos manejarlo ahí, y veremos más adelante cómo manejamos, ¿no? Que es básicamente hidratarla, ¿no? Antibióticos, análisis, cultivos y referir a la paciente. Si no trabajamos en un hospital 2 o un hospital 3, no activamos la clave amarilla, ¿no? Si la paciente está con sepsis o está con shock séptico. ¿Quién activa la clave? El profesional capacitado. ¿Cómo? Mediante el acuerdo que se logra tener el establecimiento de salud para activar la clave, ¿no? Como digo, puede ser perifoneo, puede ser un timbre, puede ser celular, ¿no? Que todos los establecimientos tienen que tener su activación de clave, ¿no? Tanto para clave roja, para clave azul, para clave amarilla. Donde en el momento, en el establecimiento donde se encuentra la paciente. Puede ser en sala de partos, puede ser en hospitalización, puede ser en tópico de emergencia. ¿No? Ahí se activa la clave para que el equipo entrenado acude inmediatamente a atender a la paciente, ¿no? Aquí está cómo se organiza el equipo, ¿no? Ya hay varias tablas, varios cuadros de cómo se debe organizar el equipo para enfrentar las claves. En este caso, cómo se organiza para enfrentar la clave amarilla. En el instituto de equipo siempre hay un coordinador, que es el que lidera el grupo, el primer asistente, que generalmente va a la cabeza del paciente, el segundo asistente, que va al lado de la paciente, y un circulante. ¿Cuáles son las actividades que tienen que hacer cada uno? ¿No? En este caso, por ejemplo, el coordinador. El coordinador organiza el equipo y verifica las funciones de los asistentes y los circulantes. Clasifica el grado de severidad, ¿no? de la sepsis y busca la causa del compromiso de la gestante. O sea, ¿en qué grado está? ¿Está en sospecha de sepsis, o es shock séptico? Ordena la aplicación de los antibióticos y brinda la información requerida, ¿no? Por los familiares a través del circulante. ¿Qué hace el asistente 1? ¿No? Va a la casa del paciente, explica los procedimientos y da confianza a la paciente, permeabiliza la vía aérea y suministra oxígeno para conseguir saturación mayor de 90, toma las funciones vitales, saturación, diuresis, y registra en una hoja de monitoreo. Es importante en las claves el registrar las funciones vitales de los pacientes y colabora con el coordinador en la realización de los procedimientos y en la revisión de historia clínica. ¿Qué hace el asistente 2? Que va al lado de la paciente, abre el kit, ¿no? El kit de clave amarilla, garantiza el acceso de 2 vías venosas con catéter grueso, 18 o 16, ¿no? Con tamaño corto. Toma las muestras sanguíneas, ¿no? En los 3 tubos que ya se sabe cuáles son, tapa roja, lila y celeste, que son, ¿no? Para los distintos exámenes de laboratorio, ¿no? Realiza gasometría, realiza las órdenes de laboratorio, imágenes que pueda indicar el coordinador, y aplica líquidos y medicamentos ordenados por el coordinador. O sea, da los medicamentos, ¿no? Y
la hidratación a la paciente. Y el circulante, ¿no? ¿Qué hace? Garantiza que las muestras lleguen al laboratorio y que se inicie el procedimiento, ¿no? O sea, agarra los tubitos de muestra y los lleva al laboratorio, y al laboratorista le dice, se trata de una clave amarilla, hay que procesarlo lo más rápido posible. Garantizar que el personal de imágenes acuda, a veces necesitan, ¿no? Exámenes de imágenes, establecer el contacto con la familia para mantener informada y activa la red para realizar las referencias si el caso lo amerita, ¿no? Si está en un hospital que no tiene UCI y ven que la paciente va a necesitar UCI, ya comienza a activar el sistema para hacer una referencia oportuna. Entonces, como ven, el equipo se organiza, cada quien sabe lo que tiene que hacer, va al llamado de la clave amarilla, entonces los 4 van y saben qué hacer y actúan de una manera coordinada, de una manera rápida, de tal manera, ¿no? Que la paciente es atendida de una manera óptima y oportuna. ¿Cuál es el manejo en el primer nivel de atención? ¿No? Lo que hay que hacer en el primer nivel de atención es una identificación temprana de la gestante o puérpera con foco infeccioso. A esta paciente, ¿no? Hay que sospechar que pueda tener sepsis. ¿Con qué sospechamos? Con el Q-SOF estéticamente modificado o con el SIRS antiguo. ¿Por qué se dejó de utilizar el SIRS? ¿No? Porque era una clasificación que era muy inespecífica, había muchos falsos positivos con el SIRS, ¿no? Y esto se ha buscado mejorar con los criterios del Q-SOFA, pero eso no modifica, ¿no? Que los criterios antiguos puedan seguir utilizándose. Es importante utilizar el SIRS o utilizar el Q-COFA. Lo importante es que no se pierda la paciente, lo importante es la sospecha, y si hay criterios de sospecha, actuar inmediatamente. No importa, ¿no? Pecar en exceso, en este caso, porque estamos hablando de morbilidad materna extrema o de muerte materna. Si nosotros se nos escapa una paciente, esta paciente se puede morir. Por si actuamos en demasía, bueno, vamos a alborotar al todo mundo, pero vamos a salvar a la gestante. Y brindar el manejo inicial y coordinar el traslado de la paciente a un hospital de mayor nivel. Este es el manejo en primer nivel de atención. Tanto es así que ya se sabe, ¿no? En las claves, ¿no? Por ejemplo, la clave amarilla, en el minuto 0, ¿no? Gestante o puérpera con sospecha de infección con 2 o más criterios son Q-SOFA o SIRS, se activa la clave. Al activar la clave, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? El equipo se ordena, va, ¿y qué objetivos tiene? Definir el diagnóstico y foco probable, hidratar, oxígeno, laboratorio, antibióticos, monitoreo, comunicar referencia. Y en 1 hora, o sea, máximo en 60 minutos, ya tiene que estar definido el diagnóstico y el foco probable, y ya se realizó el manejo inicial, ¿no? La administración de cristaloides, tener oxigenada, saturando más de 95, ya se inició la antibiótico terapia, ¿no? Que si es que no tenemos foco, hay, ¿no? Criterios para hacer, bastante lo vamos a ver, y referir en ópticas condiciones. Este es el manejo, ¿no? En el primer nivel de atención. ¿Qué hacemos en un hospital, ¿no? En un hospital ya de segundo nivel o uno de tercer nivel de atención? Acá sí hay que determinar sepsis, identificar el foco séptico, brindar tratamiento inicial, y ya tenemos mejores armas, de repente ya incluso hay UCI, hay otras especialidades, se puede pedir interconsulta a medicina interna o a UCI, no hay mayores medios para enfrentar la sepsis. Hay que determinar, ¿no? Si es una sepsis con disfunción orgánica, esto mediante el SCORSOFA, establecer si la paciente se encuentra en shock séptico y manejar, ¿no? En trauma, si está en shock séptico, hay que manejar el trauma shock en UCI, ¿no? Y si se sospecha, ¿no? Que tiene que haber manejo quirúrgico, se tiene que hacer inmediatamente para focalizar la infección. En el establecimiento se tiene que empezar en la referencia en el caso de no contar con UCI o solo operaciones, ¿no? Y si no tenemos también UCI, hay que pensar en referirlos. ¿Cuál es el manejo, ¿no? En la clave amarilla, ¿no? De una sepsis, sospecha de sepsis. En el minuto 0, igual, define el diagnóstico y foco probable. Hay que ver bien el estado fetal, ¿no? Si el establecimiento de salud de grado 2 no tiene UCI o UV o SOP, se maneja como nivel 1. ¿No? Acá es importante hidratación, ¿no? Con cloruro de sodio a 30 minutos por kilo en 3 horas, iniciar antibiótico empírico, monitoreo materno-fetal y por administrar fetal, y solicitar los exámenes de laboratorio. Al minuto 60 ya se tiene que tener los resultados de los exámenes, ya se tiene que evaluar el SCORSOFA, hay que evaluar
la respuesta a la hidratación, ¿no? De acuerdo al monitorear funciones vitales, y si la presión arterial está por debajo de 65, es el uso de vasopresores, ¿no? Y si el lactato está por menor de 2, estamos frente a un shock séptico y acá se activa la clave amarilla, ¿no? Estamos hablando de hospitales 2 o 3. Y al minuto 180 ya la paciente está en UCI o ya se hizo ya el manejo médico quirúrgico para eliminar el foco, ¿no? Si es un aborto séptico, de repente requirió histerectomía, ¿no? Si es una endometritis, de repente el grado, y de ser necesario, ¿no? En UCI se convoca junta médica y ya se maneja a la paciente de una manera integral. Y las cosas más específicas, ¿no?, que hacer frente a una sospecha de sepsis. Lo primero, toma de muestras para cultivos, solicitar exámenes auxiliares, hemograma, perfil hepático, perfil renal, perfil de coagulación y PCR, si cuenta el establecimiento. Si no, basta con el hemograma. Iniciar tratamiento antibiótico lo antes posible, definitivamente antes de la primera hora. Iniciar el tratamiento sintomático con intención de mejorar el estado hemodinámico y la perfusión de los tejidos. Acá estamos hablando de hidratación. De esta manera, si están puérperas, un bolo inicial de 30 minutos por kilo con cristaloides, ¿no?, en las 3 primeras horas. Y si es gestante, 20 minutos por kilo de cristaloides. Oxigenoterapia, ¿no?, si está desaturando. Vasopresores, si está con hipotensión, y profilaxis para úlceras con omeprazol. Es importantísimo la monitorización básica, ¿no? Presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación, glicemia, en toda paciente con sospecha de sepsis. Esta paciente tiene que permanecer en observación, ¿no?, y plantear la conducta según la reevaluación con el resultado de los análisis. ¿No? Frente a una sospecha de sepsis, rápidamente hay que hacer todo esto. Buenas noches, doctor Máximo. Le quedan 5 minutos. Ok, gracias. Voy a avanzar un poco. Entonces, si es gestante, bueno, la ecografía, el NCT, y hay que revalorar. Definitivamente, si estamos frente a una sepsis, hay que hospitalizar en UCI y si es un shock séptico, estabilización en traumación. Antibiótico terapia rápidamente, si tenemos sospecha y cuál es un foco, ¿no? Si es un aborto séptico, podemos usar clindamicina, gentamicina, ampicilina a esas dosis. Si es endometritis, ampicilina, gentamicina y clindamicina. Si es una infección de vía quirúrgica, dicloxa o vancomicina, y pensar en, ¿no?, abrir la herida y evacuar, ¿no?, realizar el lavado mecánico. Si es pielonefritis, ceftriaxona. En caso de alergia, gentamicina, ¿no? Si tenemos coriamionitis, clindamicina, micacina, o ceftriaxona con metronidazol. Si es mastitis, dicloxacilina, cefalotina, o si es alérgica, vancomicina con clindamicina. Foco desconocido, ceftriaxona 2 gramos más gentamicina 82 o cada 8 horas más clindamicina. Y si es una sospecha que el foco es compatible con un acceso a una colección, hay que valorar el drenaje en las primeras 2 horas, lo más antes posible. ¿Qué otras medidas frente a sepsis? Profilaxis tromboembólica, tratamiento de profilaxis de la anemia, tratamiento de plaquetopenia y el control de glicemia, ¿no?, como está ahí. Finalmente, les traigo acá un fluxograma frente a la sospecha de infección, ¿no?, de gestante o puérpera. Tenemos la sospecha, que es importantísimo en sepsis, la sospecha, aplicar la escala del Q-SOF obstétrico, la tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, la escala de Glasgow, ¿no? Si es mayor de 2, estamos pensando en sospecha de sepsis y la referimos, iniciamos manejo, o si no, aplicamos, ¿no?, el SOF ampliado, que es el PAFI, las plaquetas, bilirrubina, ¿no?, la presión arterial media, Glasgow, creatinina, va hasta 2 puntos, estamos sospechando sepsis. La monitorización estricta, ¿no?, y los accesos venosos y el manejo, ¿no? La estabilización precoz, fluidoterapia, antibiótico-terapia, oxigenoterapia, el screening de foco séptico, ver, ¿no?, anamnosis, la exploración física, ya por los análisis, revaloramos a la hora, ¿no? Y si la paciente es gestante, bienestar fetal, ¿no?, ecografía, NCT, ¿no? Si es menor de 34 semanas, valorar neuroprofilaxis o moderación pulmonar, si es que se va a acabar la gestación. Bien, la sepsis materna mata todos los años a nuestras gestantes, y al analizar estas muertes maternas vemos
que lo que falla es la sospecha. Viene una gestante con una infección, puede ser pielonefritis, puede ser una ITU, puede ser un RPM, y no sospechamos que la paciente vaya a tener sepsis. Y ese tiempo, ¿no? Perdemos y ese tiempo cuenta. Y cuando nos revienta el caso o nuestra cara, y es muy difícil manejarlos, es muy difícil, la paciente está chocada, es muy difícil porque ya hay disfunción orgánica, de repente hay que entrar a debridar el foco séptico y es muy difícil el manejo y nos gana la enfermedad. Es importante en clave amarilla la sospecha. Toda paciente que tenga una infección, siempre hay que sospechar que no vaya a tratar de una sepsis, ¿no? Entonces, para eso tenemos el Q-SOFA, ¿no? Que son signos clínicos, frecuencia respiratoria, presión arterial sistólica, estado de alerta, o el CIRS, ¿no? El CIRS antiguo, ¿no? Que la podemos seguir utilizando. Lo importante es la sospecha, darse cuenta y actuar, ¿no? Antes que sea demasiado tarde. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Máximo Vega Alcázar por la brillante exposición de clave amarilla.